Bien, vamos a hablar en primer lugar de Iván Petrovich Pavlov, obviamente ruso y considerado uno de los padres de la psicología. Vamos a la pizarra virtual para adentrarnos en la biografía de este maravilloso personaje. Estamos en la sexta parte de Introducción a la Psicología. Bien, Pavlov nació en Riazán, un pueblo que se encuentra cerca a Moscú, la capital de Rusia. Bien, su verdadero nombre era Iván Petrovich Pavlov. Nació en 1849. Era un brillante estudiante de medicina en la Universidad de San Petersburgo. Luego nuestro amigo Pavlov decide dejar Rusia para ir a Alemania. Es ahí donde se especializa en fisiología, es decir, estudiaba los órganos internos de un hombre y qué función cumplían los órganos dentro de los seres humanos. Bien, Iván Pavlov en primer lugar se dedica a estudiar el sistema digestivo de los seres humanos. ¿Cómo funciona el sistema digestivo? Desde que ingresan los alimentos por la boca, pasan por el esófago, llegan al estómago, en el intestino delgado los nutrientes son absorbidos hacia la sangre y en el intestino delgado se procesan los desechos. Bien, él hacía experimentos en animales. Trataba de estudiar cómo funcionaba el sistema digestivo de los animales, pero los animales al poco tiempo a nuestro amigo Pavlov se le morían. Y Pavlov se da cuenta de que estudiando animales muertos no iba a conseguir gran cosa. Él necesitaba estudiar animales vivos. Y la casualidad hace que Pavlov encuentre un paciente idóneo para sus experimentos. Un día en Moscú, un señor que tenía sus negocios es abaleado. El señor recibe 3, 4 impactos de bala en el estómago. El paciente se debate entre la vida y la muerte y rápidamente es llevado donde el doctor Pavlov, que todavía no era psicólogo, era médico en esos tiempos. Y como era especialista en el sistema digestivo, le dicen al doctor Pavlov: doctor, hay una persona que recibió muchos impactos de bala en el estómago. ¿Le podremos salvar la vida? Pavlov, como buen médico, no dijo no, dijo bien, vamos a intentarlo. Pavlov le logra salvar la vida al paciente, pero el paciente se salva, pero queda con un orificio en el estómago, un orificio en el vientre. Bien, y a través de ese orificio se podía observar cómo funcionaba su sistema digestivo y sus intestinos. Entonces el paciente se salva, pero queda con un orificio. El paciente, en agradecimiento al doctor Pavlov, que le había salvado la vida, le permite a Pavlov que estudie el funcionamiento de sus órganos. De esta manera, Iván Pavlov se dedica a estudiar en vivo y en directo cómo funcionaba el estómago y los intestinos a través del agujero, ¿no?, que había quedado en el paciente. Muy bien, Pavlov empieza a estudiar cómo funcionaba el sistema digestivo de los seres humanos y también decide estudiar cómo funcionaba el sistema digestivo de otros seres vivos, de otros animales. Y aquí empieza Pavlov sus famosos experimentos con los canes, con los perros. Bien, él logra insertar una manguerita en el interior del sistema digestivo de un perro. Haga una manguerita y con cuidado lo introduce, ¿no?, por la boca del can hasta que llega al estómago. Muy bien. Los médicos hoy en día utilizan procedimientos similares, solo que en la cañita o en la manguerita hay una pequeña cámara de video para registrar los movimientos del estómago. Bueno, en aquel tiempo la televisión todavía no se había inventado, así que simplemente una manguerita que se instalaba hasta el interior del estómago del perro para estudiar las secreciones del estómago. Sí, el estómago de los hombres, de los perros, produce secreciones, produce unos líquidos. Y Pavlov quería estudiar esos líquidos. Esa manguerita que le introducen al perro se llama fístula gástrica. Bien, pero este dato es una curiosidad. Pavlov entonces pasa la gran parte de su vida, muchos años de su vida, décadas, en su laboratorio, investigando con perros, investigando el sistema digestivo de los perros. Él no ganaba mucho y no obstante, no tenía mucho apoyo del Estado, y gran parte de su sueldo, de su salario, era para comprar perros para los experimentos. A veces también iban por las calles y recogían perros callejeros
para poder experimentar con ellos. Bien, el gran apoyo que tuvo Iván Pavlov vino de su esposa. Su mujer le dice a Pavlov: bien, vamos a hacer un trato. Tú vas a investigar los perros, a los animales, pero a cambio de ello, tú te vas a abstener de beber bebidas alcohólicas. Porque a nuestro amigo Iván Pavlov le gustaba mucho tomarse sus tragos. Entonces su mujer lo cuadra, le dice: un momentito, si vas a pasar todo el día en el laboratorio, de 6 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche, por lo menos vas a dejar de beber. Muy bien, pero Pavlov, encima que era huasca, se tiraba sus tragos, encima también le gustaba jugar, le gustaba apostar. Era fanático de las cartas, se juntaba con sus amigos y cuando a veces salían del laboratorio se quedaba ahí jugando las cartas, apostando, tomando, fumando. Su mujer le dice: te prohíbo que juegues a las cartas con tus amigotes y que te tires tus borracheras. Y a cambio de eso, yo te voy a cocinar, te voy a mantener, voy a hacer todo lo que tú quieras. Tú te dedicas a tu laboratorio y yo me dedico a mantenerte a ti. Iván Pavlov dijo: está bien, trato hecho. Dejó las cartas, le costó dejar el trago, pero lo dejó. Y bien, le hizo un bien a la ciencia, porque Iván Pavlov descubrió algo importante, que le vamos a detallar a continuación. Bien, probablemente usted tenga una mascota en casa, un perro, y usted tal vez haya notado que cuando el perro tiene hambre, ve alimentos, el perro segrega saliva. Muy bien, es una respuesta normal y natural en los animales. Ven el alimento y segregan saliva. Eso se llama un instinto innato. O sea, en este caso el perro ya nace así. Ve el alimento y empieza a salivar, ¿no? Le da hambre, se le abre el apetito, le provoca el alimento. Esto es algo innato de nacimiento, o también llamado un reflejo no condicionado. O sea, no está condicionado a nada. El perro nació con esto, ¿sí? Así como usted, nadie le enseña a llorar, usted sabe llorar, es algo innato. Nadie le enseña a usted a reírse, ¿no? Usted no va a la escuela para que le enseñe cómo reírse. Usted sabe reírse porque es algo innato, de nacimiento. Bien, llorar y reír también son reflejos no condicionados. Bien, entonces como vemos en la imagen, el perro ante el alimento le provoca, le da hambre y segrega saliva. Bien, debido a que la asociación entre estímulo y respuesta, o sea, entre la comida y la saliva, es algo innato, está relacionado con un campo de la biología, con el campo del estudio de la vida. Entonces decimos que el reflejo de salivación del perro al ver el alimento es algo heredado. Es decir, su papá perro también se le abría el apetito al ver la comida. A su abuelo perro también se le abría el apetito al ver la comida. A su bisabuelo perro igual. Es decir, todas las generaciones de perros, desde que aparecieron como especie, bien, tienen este instinto. Ven comida, se antojan y empiezan a salivar. Pero Pavlov nota algo curioso con sus perros. ¿Qué nota Pavlov? Pavlov se da cuenta que a veces el perro salivaba y todavía no le habían enseñado la comida. O sea, el perro antes de ver la comida ya salivaba. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, los perros estaban en jaulas y pasaba un investigador con la comida, ¿no? Y les iba dejando la comida. Cuando el perro veía que más o menos eran las 12 del mediodía y escuchaba los pasos del investigador que llegaba, entonces el perro ya sabía que eran los pasos del investigador. Olía y decía: bueno, es el investigador. Bastaba con que el perro escuchara los pasos del investigador, de su amo, trayendo la comida, y el animal ya empezaba a tener secreciones estomacales. El perro ya sentía apetito. Esto le llamó la atención a Pavlov. Pavlov dijo: la cercanía del investigador o los sonidos de los pasos del investigador son estímulos que no deberían generar una respuesta en el perro, ¿no? O sea, si usted ve un pastel se antoja, ¿no? Obviamente, le da hambre. Pero si usted escucha los pasos del panadero, no tiene por qué darle hambre. Pero el perro escuchaba los pasos del investigador y sentía hambre. Y Pavlov decía: ¿y por qué sucede esto? Muy bien, Pavlov utilizó luces y campanas para ver cómo funcionaban, cómo funcionaban los sustitutos de la comida. Bien, la siguiente.
Muy bien, entonces nuevamente volvemos a nuestra imagen y vemos claramente que al perro le enseña la comida y el perro siente hambre, en la imagen superior. Luego, al perro se le enseña una campanita y el perro pues no siente nada, ¿no? Ve la campana, no le interesa. Luego, al perro se le enseña la comida y la campana al mismo tiempo. Entonces el perro cada vez que escucha la campanita, sabe que viene la comida. Escucha la campanita, comida. La campanita significa comida, comida, campanita, comida, campanita, campanita, comida. De tal manera, si vemos la última imagen, se crea un condicionamiento en el perro. La próxima vez que el perro escuche la campanita, el perro ya sabe, campanita significa comida. Y el perro empieza a salivar, empieza a sentir hambre. Pavlov entonces llega a una conclusión. Lo que importa para que el animal segregue saliva no es el alimento, sino que algo funcione como una señal de que el alimento está cerca, de que el alimento está en camino. Muy bien. Usted, por ejemplo, si tiene un perro, puede crear el condicionamiento. Usted, antes de darle la comida, empieza a silbar y el perro va a comprender. Cada vez que silban una canción, el perro va a entender que va a llegar su comida. O usted puede sonar una campanita y luego de unos minutos al perro le da la comida. Y el perro cada vez que escuche la campanita se va a alegrar, porque va a entender que la campanita es sinónimo de alimento. Bien, y eso es precisamente lo que hizo Pavlov. Un experimento sencillo, pero a nadie se le había ocurrido antes. Entrenó a un perro, nuestro amigo Pavlov, para que al sonar una campanita, el perro salivara. Muy bien, esto se llama reflejo condicionado. El perro cuando ve comida le da hambre. Muy bien, esto es innato, es heredado. Pero en cambio, si tú le das una campanita y el perro tiene hambre, eso no es algo de nacimiento en el perro. Eso es algo no heredado, eso es algo que el hombre le ha enseñado y se llama reflejo condicionado. Bien, un estímulo original, en este caso la comida, provocó una respuesta, que es la respuesta de la saliva. Como la respuesta, el perro la ha tenido que aprender, es un reflejo no condicionado. Un segundo estímulo, la campana, se introduce en el momento que se presente el estímulo original, o sea, la comida. Varias veces servimos la comida y hacemos sonar la campana. Y este estímulo, que era neutro, que al perro no le interesaba, que al perro no le llamaba la atención, que era sonar la campana, produce luego una respuesta que es la salivación en el perro. Muy bien, entonces decimos que ha tenido lugar un condicionamiento. La campana, que para el perro no significaba nada, entonces se convierte en un estímulo condicionado. Bien, continuamos. Nuestro amigo Pavlov al final se quedó sin dinero, sin recursos. Para continuar con las investigaciones, Pavlov agarra la saliva de los perros y la mete en botellitas y la vende. No se tuvo que convertir en mercachifle y charlatán. Los pobladores de la zona de San Petersburgo en aquellos tiempos tenían la idea de que, bueno, las frotaciones con saliva de perro les iban a curar el dolor de estómago. Recordemos que Pavlov se daba cuenta que el perro salivaba más porque le metía una manguera ahí en la boca y, bueno, recogía la saliva, la embotellaba y la vendía. Y con ese dinero realizaba sus investigaciones. Eso es un dato curioso de la ciencia. Pavlov nunca se reconoció como un psicólogo. Él más bien se sentía médico y él pensó que había descubierto cómo funciona el asociacionismo. El asociacionismo, o sea, el asociar una cosa con otra cosa. Así es. Por ejemplo, un condicionamiento que existe en los niños, en primaria, por ejemplo, es la campana del recreo. Suena la campana del recreo y los niños ya saben, ya aprendieron por condicionamiento de que significa recreo. Y los niños se alegran, guardan sus cosas y, bueno, se alegran, salen contentos porque es su recreo. El timbre de la salida también es un condicionamiento. Muy bien, el niño asocia campana con recreo o campana con salida. Muy bien, entonces eso se llama asociación. Pavlov cree haber descubierto la explicación de las asociaciones.
En el año de 1921, Lenin, que en aquel tiempo era el que gobernaba, porque Rusia se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Muy bien, condecoran a Pavlov como héroe de la revolución. Bien, un justo merecimiento a nuestro amigo Pavlov. Y en la ex Unión Soviética, porque el país se llamaba así, ahora ha vuelto a llamarse Rusia, se encuentra también un monumento al perro, porque muchos perros fueron sacrificados para que Iván Pavlov pudiera realizar sus experimentos. Otro psicólogo ruso era Bechterev. Mientras Pavlov estudiaba a los perros, Bechterev también se dedicaba a estudiar los reflejos. Usted probablemente ha visto en la televisión, en los dibujos animados, que una persona va al médico, con un martillito le chocan la rodilla y la pierna se levanta. ¿No es así? Bien, esos son los reflejos. Bechterev estudiaba los reflejos. Pavlov no era psicólogo, no quería estudiar la conducta del perro. Pavlov quería estudiar el sistema digestivo del perro, nada más. Pero Bechterev sí quería estudiar el comportamiento y la conducta humana. Y creó una corriente de la psicología que se llama la reflexología. Bien, como aquellos dos científicos al mismo tiempo hacían sus experimentos, había una rivalidad entre ellos, entre Pavlov y entre Bechterev. Y cada vez que, uno hablaba del otro, se criticaban, ¿no? Pavlov criticaba a Bechterev, pero Bechterev criticaba mucho más a Pavlov, ¿no? Se tenían bronca, odio entre ellos. Bechterev decía que el método de la saliva era un método nada científico, que cómo vamos a conocer la conducta. Él minimizaba a Pavlov, no tomaba en cuenta sus descubrimientos. Bechterev trabajaba más con la electricidad. Pasaba electricidad, por ejemplo, a las piernas de un hombre o a las piernas de una rana y veía qué pasaba, ¿no? Obviamente, si te meten electricidad se tienen que mover, ¿no? Piernas, brazos, las extremidades. De esta manera, Bechterev estudiaba los reflejos motores, o sea, el movimiento de brazos, piernas. Para Bechterev, los reflejos motores son muy importantes y son más estables y de mayor trascendencia que los reflejos secretores. La saliva es un reflejo secretor, mover brazos y piernas es un reflejo motor. Muy bien, y no obstante, Pavlov es más conocido que Bechterev. Muy pocas personas han oído hablar de Bechterev, pero de Pavlov casi todo el mundo ha oído hablar. Es famoso por los experimentos que hizo con sus perros. Muy bien, ¿y por qué Pavlov es más conocido que Bechterev? Muy bien, la culpa de esto lo tiene la psicología norteamericana. Después de un breve mensaje comercial, vamos a hablar entonces de J. Watson, también un gran personaje de la psicología. Cambien de canal. Buenas noches, nuevamente bienvenidos al segundo bloque del programa Conocer Ciencia. Usted encontrará un resumen de esta ponencia y de todas las ponencias en nuestra página web, que es pepascientíficas.blogspot.com. Pero usted puede acceder de manera más sencilla escribiendo Conocer Ciencia en el buscador Google. Entra a Google, escribe Conocer Ciencia y usted accede a nuestra página web. Usted en un disquete, en un CD o en una memoria USB, usted puede descargar o bajarse todas estas ponencias de PowerPoint. Usted lo puede modificar, cambiar, agregar, quitar. Si desea, usted dice, lo dice el profesor Leo, si desea lo presenta como algo suyo, no hay problema. Nosotros no creemos en el copyright, es decir, no creemos en los derechos de autor. El conocimiento es libre y libremente debe circular. Pero eso sí, si usted ingresa a mi página, me gustaría que deje un comentario. ¿Le gusta el programa de televisión? ¿Hay algunas cosas que se debería cambiar? ¿No? ¿Hablo muy rápido? ¿No le gusta cómo me he visto? Deje sus comentarios. Estoy muy contento porque he recibido comentarios de Italia, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y sobre todo de psicólogos de España. En especial la Asociación de Psicólogos de Barcelona y de Cádiz han escrito buenos comentarios sobre nuestros PowerPoint, ¿no? Nuestras ponencias. En honor a la verdad,
yo no hago los PowerPoint. Mejor dicho, yo sí los hago, ¿no? En la computadora. Coloco las imágenes, hago los resúmenes, pero me inspiro en un libro. En este caso me inspiré en un libro que se llama Psicología para principiantes, la segunda edición. Entonces, si usted quiere profundizar más en el tema o conocer más, adquiere el libro. Se llama Psicología para principiantes, ¿no? La segunda edición. Muy bien, ahora sí, hablemos de nuestro amigo John Watson, considerado uno de los padres de la psicología. Él nació en el año de 1878 y falleció en 1958. Bien, Watson es el creador de una de las escuelas más influyentes en la psicología. Se llama el conductismo. Y el conductismo está inspirado precisamente en los trabajos que hacía Pavlov con el perro. O sea, estímulo-respuesta. Suena el timbre. ¿Qué significa? En la mañana, formación. Suena el timbre, 10 de la mañana. ¿Qué significa? Recreo. Suena el timbre a las 12, a la 1, a las 2. ¿Qué significa? Hora de salida. Esos son condicionamientos. La campana es un estímulo y los estudiantes, si salen a recreo o bueno, se van a su casa, eso es la respuesta. Nuestro amigo Watson nació en Carolina del Sur. Eso queda en los Estados Unidos. Y bueno, su madre pertenecía a la iglesia bautista. O sea, su madre, digamos que era muy pegada a la religión, ¿no? Era muy moralista, iba a todos los cultos, bueno, bailaba y conocía un montón de versículos de la Biblia. Su padre era la otra cara de la moneda. Su padre era borracho y encima también aficionaba también a las mujeres, ¿no? O sea, le sacaba la vuelta a su mujer. Su mujer paraba en la iglesia y él paraba con otras mujeres. Bien, era un hogar disfuncional. Padre y madre tenían ideas muy opuestas, obviamente terminaron por separarse. Nuestro amigo Watson tenía 13 años, esto le afectó mucho. Y con Watson sucede lo que sucedió con muchos jóvenes, se convierte en un rebelde sin causa, un adolescente con problemas. Su rendimiento escolar era pobre, ¿no? Todo el high school, ¿no?